Hola y bienvenidos a un nuevo video en el cual estaremos bosquejando la lección que hemos estudiado toda esta semana. Yo creo que para nosotros ha sido una lección con muchas bendiciones, con un gran mensaje y una historia muy interesante. Así es que en esta ocasión vamos a bosquejar toda la lección que hemos venido estudiando, lección que a propósito lleva por nombre la derrota de los asirios. Una vez más les doy la bienvenida al bosquejo de la lección número 7. Pasemos a ver la introducción de nuestra lección o lo que vendría a ser la motivación. Por favor, tomen atención a las imágenes que están apareciendo. Este cuadro es un grabado que está hecho, que se solía hacer en los palacios, en los murales, en los templos, en este caso de la nación asiria. Lo que podemos ver, más o menos se puede ir entendiendo, tiene que ver con las guerras y las conquistas que este imperio realizaba. Esta clase de grabados no es algo exclusivo de los asirios, los egipcios tenían algo muy parecido y la última figura que apareció tiene que ver con la conquista de la ciudad de Laquis. Era una forma de dejar un registro de lo que este imperio venía haciendo y también pues de la grandeza que tenía. Por historia, nosotros sabemos que Asiria también quiso conquistar la ciudad de Jerusalén. Y lo curioso en todo esto es que no hay un registro que mencione que haya conquistado Jerusalén, por más que se rebelaron. Lo único que dice es que el rey Ezequías, el rey de Jerusalén, estuvo como un pájaro enjaulado, mas no conquistado. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, de eso prácticamente trata la lección que hemos estudiado esta semana. Y todo esto vamos a trabajarlo, como siempre lo hemos hecho, con los siguientes objetivos. Ustedes están observando dos objetivos. ¿Por qué razón? Porque por un lado, vamos a ver la amenaza asiria hacia el reino de Judá, el reino del sur. Y en el último punto estaremos estudiando la intervención de Dios a través de su ángel. Pero en medio de esta historia hay un paréntesis, por así decirlo, y tiene que ver con la angustia y enfermedad de Ezequías. Estos son los tres objetivos que vamos a estudiar y vamos a desarrollar en este bosquejo. Muy bien, pasemos a trabajar con el primer objetivo, la amenaza asiria para Judá. ¿Qué es lo que vamos a ver en este objetivo? Lo primero, tracemos nuestra línea de tiempo, ¿está bien? Y aquí vamos a fijar estos años 710, 705 y 701 antes de Cristo, todo antes de Cristo. ¿Y qué ocurrieron aquí? Bien, tomen atención. Segunda de Crónicas 28-27 refiere a la muerte del rey Acaz, que murió alrededor del 710 a.C. ¿Y por qué consideramos a Acaz? Porque este rey, recordemos, prácticamente empeñó a la nación judía. Se hizo esclavo económico de Asiria. Ya hemos estudiado esto, pide la ayuda, Sennacherib le acepta, pero tenía que pagar tributo tras tributo al imperio asirio. Convirtió a Judá en una especie de siervos de los asirios. Cuando Acaz muere, el año 710, como ya lo dijimos, su hijo Ezequías asume el reino. Y cuando muere el rey Sargón II, esto ya en Asiria, el año 705, por eso está ahí este año, Ezequías se rebela contra el reino asirio, pero ya estaba Sennacherib. Aparentemente, Ezequías observó el desequilibrio que provocó la muerte de Sargón en Asiria. Por favor, tomen atención a los nombres. Entonces, Ezequías, al ver que había cierto desequilibrio, cierto tambaleo en Asiria, él decide luchar para lograr zafarse del yugo asirio. Lamentablemente, para Ezequías, él había subestimado el poder asirio. Y en este caso, el rey Sennacherib era conocido por su habilidad para la guerra, era muy inteligente, pero también era muy cruel. Así es que Sennacherib, el año 701, y ya anteriormente estaba realizando campañas militares para consolidar su imperio, para dar estabilidad,
Y también en esas campañas pues se estaban llevando a cabo muchas masacres. Y el 701 conquista prácticamente Palestina, aplasta las fuerzas que habían en Palestina y llega hasta los muros de Jerusalén porque ya había tomado algunas ciudades de Judá. Entonces la amenaza de la cual Isaías había profetizado anteriormente ahora era real, ya no para Acaz, sino para su hijo Ezequías, que estaba enfrentando el peligro frente a, o en este caso tenía como peligro al rey Sennacherib. Ante esta amenaza es muy interesante la acción y la actitud que toma Ezequías. Veamos lo siguiente. Segunda de Crónicas 32, versículos del 2 al 3. Ezequías convoca al consejo de su reino y ellos deciden interesantemente pelear. Pero aquí hay una gran diferencia con su padre, con Acaz. Porque él decide pelear y de acuerdo a lo que nos relata Segunda de Crónicas 32, versículos del 4 al 7, él prepara la ciudad para la guerra. ¿Cómo? En primer lugar, fortifica las defensas de la ciudad, los torreones, murallas, todo lo que tiene que ver con la guerra. Luego, de acuerdo cuenta Crónicas, arma al ejército, prepara a los hombres para la guerra. Y por último, también los alienta, convoca, dice, al pueblo a la plaza y ahí alienta al pueblo, infunde ánimo. De esta forma prepara para la guerra. Pero aquí hay una gran diferencia en relación a su padre Acaz. En Segunda de Crónicas 32:8, Ezequías le dice algo muy cierto al pueblo. Ellos tienen fuerza, ellos tienen la carne, ellos tienen el poderío militar. Pero Dios está con nosotros, les dice. El Señor está con nosotros y Él es quien peleará nuestras batallas. Y el pueblo, dice el cronista, entra en valor y ánimo. Así estaba preparando. Miren, Acaz tiembla de miedo, no sabe qué hacer y busca ayuda en los asirios. Ahora Ezequías también tuvo temor, pero prepara al pueblo y le dice al Señor: yo ya hice mi parte. El pueblo está haciendo su parte, Señor, ahora te toca a ti. Pero este asunto no era tan simple, porque la amenaza siria ahora se hace presente, en primer lugar, a través del Rabsaces o Rabsaces, como algunos le llaman, y esto lo leemos en Isaías 36, versículo 2. Sennacherib envía a este especie de líder militar, el Rabsaces o Rabsaces, y lo envía hacia la ciudad de Jerusalén porque el ejército asirio estaba en la ciudad de Laquis con Sennacherib. Rabsaces va a la ciudad de Jerusalén y le da un mensaje al rey Ezequías. En resumen, le dice lo siguiente: ustedes no son rivales para Siria. ¿Qué hace? Le dice: no se engañen, fortificándose, armándose. No, señores. Ustedes no son rivales para el ejército asirio. En el versículo 6 le dice: por si acaso, le dice, hemos oído por ahí que tú estás intentando confiar en el rey Egipto. Vas a confiar en esa caña frágil que al que se apoya en él le traspasa la mano. Así es que no te engañes. Miren, es muy claro y al mismo tiempo muy preciso al tratar de infundir miedo en su mensaje. No son rivales. Tu alianza con Egipto no va a servir si es que es lo que tú estás pensando. Y por último le dice: tampoco confíen en su Dios porque va a ser en vano. Ya hemos conquistado otros reinos y ustedes saben que sus dioses no han tenido fuerza para detenernos. Así es que, por donde ustedes lo vean, están perdidos. Y si ustedes quieren sobrevivir, ríndanse y nosotros vamos a ser buenos con ustedes, pero no intenten hacer algo tonto. Esto lo dice el Rabsaces, vuelve hacia Siria porque el Señor, aquí intervino. Vamos a tener que cortar mucho toda esta historia. Y ya no estaba Sennacherib en Laquis, recuerden que estaba conquistando esta ciudad, sino que se había trasladado con su ejército. Cuando se encuentra el Rabsaces con el rey Sennacherib, hay una conversación y el mensaje ahí es: Ezequías no se quiere rendir. Y por favor,
Entendamos este cuadro, porque para Asiria era mucho mejor que cualquier reino, por muy pequeño que sea, se rinda a las buenas. El hecho de que un reino se encierre en su ciudad, en sus murallas, no era garantía de que ese reino sobreviva, pero al imperio asirio le iba a costar hombres, le iba a costar tiempo, y no era bueno que tenga varios enemigos a la vez. Por eso Sennacherib quería que Ezequías se rinda sí o sí lo más rápido posible, y vuelve a enviar otro mensaje, esta vez ya no con sus Rabsaces, sino lo hace de manera escrita. Y cuando envía ese mensaje, en resumen decía lo siguiente: que tu Dios no te engañe, Ezequías, no te dejes engañar por tu Dios, Él te está mintiendo. Qué atrevido, qué arrogante, qué petulante rey asirio. Porque ya no está atacando ahora a los hombres, ya no está infundiendo miedo, ahora está lanzando su ataque contra Dios. Y era normal que en esa situación cualquier persona sienta temor, porque, vuelvo a repetir, Asiria era una verdadera máquina arrolladora. Y el rey asirio le dice: ¿qué haces tú creyéndole a tu Dios? O te rindes a la buena, o vas a ver lo que a ti te pasa. Lo mismo que hicimos con Samaria, la disolvimos, la evaporamos, lo vamos a hacer con ustedes. Así es que es mejor que te rindas. En el capítulo 37, obviamente, vamos a ver la acción, la reacción ante todo esto que tuvo el rey Ezequías, quien tuvo temor, pero él supo cómo actuar frente a toda esta amenaza. Bueno, todo esto vamos a analizarlo en el segundo objetivo. Como ya dijimos en el objetivo anterior, el rey Ezequías tuvo miedo. Y esto es lo que vamos a ver en parte aquí, la angustia que tuvo y por supuesto la enfermedad que enfrentó este rey. En Isaías 37 leemos que el rey Ezequías, cuando escucha este mensaje de parte de Asiria, lleva esta carta con todas esas palabras, las lleva al templo y las pone ante Dios. El rey prácticamente llora y abre su corazón ante Dios y le dice: mira, Señor, por favor, atiende y toma nota de lo que ellos han dicho. Por favor, mira lo que habla este hombre. Le presenta sus miedos, su angustia y la carta a Dios. Por eso dije, y Ezequías supo qué hacer frente a la amenaza. Él no actuó como su papá, al contrario. Por más que atacaban a Dios, él sabía que tenía que acudir a Dios. Y el Señor le dio una respuesta muy linda, pero esto lo vamos a ver en el último objetivo. Lo que quiero centrarme aquí es netamente con lo que pasó al rey. Una vez que él presenta sus miedos y Dios le consuela diciendo: tranquilo, en el capítulo 38 ocurre algo muy interesante. Pues, de acuerdo al versículo 1, Ezequías se enferma y Dios decide llamarlo al descanso. Y esto puede ser sorprendente, a mí me sorprendió. A muchos es posible que le ha sorprendido, como si Ezequías estaba haciendo bien las cosas. Había una amenaza que era Asiria y Dios decide que Ezequías descanse. ¿Y por qué? Bueno, personalmente considero que el Señor quería demostrar que la salvación no dependía del rey, que el rey era un hombre que estaba haciendo las cosas que él podía de la mejor manera y dependiendo de Dios, pero quien estaba al control era Dios. Así es que así muriera Ezequías o muriera Isaías, el Señor iba a seguir al control. Por eso le envía al profeta Isaías y le dice en los versículos del 1 al 4, sabes que tienes que arreglar tu vida porque de esta enfermedad tú no vas a salir, vas a morir, y arregla cuentas. Tienes que dejar todo ordenado para el futuro rey y al mismo tiempo tienes que estar a cuentas con Dios. Vamos, arregla las cosas. Obviamente esto chocó a Ezequías, y aquí hay una lección muy interesante, pues Ezequías, no juzguemos su miedo, porque yo creo que a nadie le daría satisfacción recibir esa noticia, a menos que esté sufriendo demasiado, y quizá ni aún así, pero nadie pues se alegraría. Ezequías sintió pena, tristeza, dolor, y comenzó a suplicar, a llorar. Señor, ¿por qué? Le dice, sí, he sido un buen rey,
Señor, si yo no seguí el camino de mi papá, ¿por qué voy a morir? Y suplica a Dios, y el Señor en respuesta le dice a través del profeta Isaías, bueno, no vas a morir, sino que vas a tener 15 años más. En Reyes, en Segunda de Reyes, leemos que es Isaías quien le dice, ¿qué prueba quieres? ¿Que la sombra del reloj siga avanzando o retrocediendo? Y Ezequías pide lo más difícil, que retroceda. Y eso ocurrió. Y no solo le da esa señal como seguridad de que él se iba a sanar, también le dice, y voy a liberar a este pueblo de los asirios y de su rey los voy a liberar. Entonces, miren, a pesar de que Ezequías en un inicio no acepta lo que el Señor le estaba diciendo, la promesa de Dios era liberarlo, y si quieres que te sane, bueno, te voy a sanar. Ahora miren esta última parte. Lamentablemente Ezequías no aceptó la decisión de Dios y llegó a creer que él como rey era necesario para fortalecer a Judá. Lamentablemente estaba desarrollando eso en su corazón, y Dios sabía que este hombre iba a desarrollar orgullo en su corazón. Y antes que esto ocurra, pues era mejor que descanse, pero el rey no quiso. No, le dijo, por favor, déjame vivir. Bueno, aquí podríamos ahondar en muchos detalles más, pero un poco más vamos a comentarlo con más tiempo el día de mañana en el comentario en vivo. Pero esto es lo que pasó al pobre rey Ezequías. Por un lado el ejército asirio, una enfermedad, y ahora Isaías le dice, a pesar de todo eso, tranquilo, no vas a morir, y Dios va a liberar a tu pueblo. Y esa última parte, precisamente la liberación, vamos a verlo en este último objetivo. Veamos entonces el último objetivo, el ángel del Señor y los asirios. Recordemos que hemos dejado la historia cuando Ezequías está, con la promesa de que no va a morir y Asiria va a ser derrotado. Esa victoria ocurre en el capítulo 37, uno y dos capítulos antes. ¿Qué dice el capítulo 37? Dios, a través del profeta Isaías, le dice al rey Ezequías, tranquilo, yo voy a pelear, porque el rey asirio, en primer lugar, no sabe a quién ha provocado. Él piensa que yo soy igual que los otros dioses. Él cree que esos ídolos a quienes tu padre y todo el pueblo anteriormente adoraba eran Jehová, y está totalmente equivocado. Ya de esto comenté en su momento. A veces nosotros damos esa impresión de Dios. Nuestro testimonio y nuestra actitud puede crear un mal concepto de Dios en otras personas. Eso es lo que hizo Acaz. Él generó un mal concepto de Dios. Por eso Sennacherib dijo, al final Jehová es igual que los otros ídolos. Pero Dios le dice, este hombre no sabe a quién está provocando. No sabe a quién está atacando. Y en el versículo 29 y en los anteriores, Dios prácticamente le dice así, te voy a poner un garfio en tu nariz, así como se le coloca una argolla al buey para jalarlo, lo mismo voy a hacer contigo, y te voy a llevar por el camino por donde tú has venido, y déjame actuar. Y Dios actuó, dice, en ese momento. Los versículos 36 al 38 dicen que aquella noche el ángel del Señor salió a visitar el campamento asirio. Me hicieron una pregunta, porque cuando el ángel salió, la Biblia cuenta que aniquiló esa noche a 185,000 soldados. Un ángel bastó para destruir al ejército asirio. Y la pregunta que me hicieron es, ¿qué culpa tenían esos soldados ahí? En primer lugar, recordemos algo. Para Dios es extraño a su naturaleza tener que destruir al hombre. Y en segundo lugar, el Señor siempre da oportunidad, siempre da gracia, siempre da tiempo de misericordia. El ejército asirio sabía frente a qué pueblo estaba, sabían quién era su rey, pero a pesar de ello, ellos estaban ahí leales a Sennacherib, leales a su nación, y obviamente pues sabían y creían, equivocadamente creían, que Sennacherib tenía razón y que Jehová no era Dios. A pesar posiblemente de las muchas muestras de misericordia, tampoco quisieron arrepentirse. La Biblia no está escrito con detalles, la Biblia simplemente cuenta las cosas
de manera directa. Así es que no podemos nosotros especular más, pero recuerden que Dios nunca actúa sin dar tiempo y gracia a las personas. Fueron destruidos 185,000 hombres y finalmente Sennacherib tuvo que volver a Nínive, donde tristemente fue asesinado por sus hijos, y así acabó la vida de este gran rey soberbio. Y podríamos decir, wow, qué bonita historia, ¿verdad? Y qué gran triunfo. Y sí, lo es. En realidad lo es. Cuando Dios interviene es así de grande, de magnífico, así de increíble es lo que hace Dios. Sin embargo, hay un pero en esta historia. Y es que Ezequías, hablemos brevemente de este rey, Ezequías, quien fue conocido por las buenas reformas que realizó, y también en los 15 años que tuvo de vida Dios lo prosperó, tristemente se dejó envenenar por el orgullo. En el capítulo 39 cuenta Isaías que Merodac Baladán, el rey de Babilonia, se enteró qué es lo que había pasado con Judá, con Ezequías, con la muerte de los asirios, con la enfermedad de Ezequías, cómo se sanó, y encima el sol retrocedió. Así es que tuvo interés en conocer qué pasó y al mismo tiempo buscar un aliado para que puedan independizarse de los asirios. Así es que él envía a sus embajadores, pero todos sabemos, o la mayoría conocemos esta historia, porque estos embajadores querían saber qué pasó, cómo ocurrieron estas cosas, pero Ezequías, en lugar de hablarles de Dios, Ezequías les muestra orgullo, les muestra su grandeza, las riquezas del palacio. Ezequías le muestra lo que no debió demostrar. Tristemente, de acuerdo a Isaías 39, 6 al 9, muchos comentarios coinciden al repetir que Ezequías no fue agradecido a Dios por el milagro de sanarlo. Al contrario, realmente él llegó a creer que él fue importante para que su nación se salve. Por eso Isaías le dice, tristemente te has equivocado. Y más adelante las consecuencias serán muy amargas, porque Babilonia codiciará tu riqueza. Qué pena, porque de repente si hubiera muerto 15 años o en el tiempo que Dios le había dicho, posiblemente su registro quedaría como un gran rey, pero también será recordado por ese gran error. Si hay un milagro, si hay una petición que le estamos haciendo a Dios, que nuestra oración sea, Señor, ayúdame a hacerlo para tu gloria y no para la mía, y evitemos cometer el mismo error que cometió este gran rey. Bueno, después de esta historia muy apasionante, vamos a resumir lo que hemos estudiado con estas 3 preguntas que al mismo tiempo nos sirven para aplicarlo. Primera pregunta: ¿por qué es importante el esfuerzo humano si estamos pidiendo la ayuda a Dios? ¿De qué forma podemos nosotros entender y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y por último, ¿cómo podemos evitar desarrollar el orgullo por algún milagro que estamos recibiendo de parte de Dios? Finalmente, les animo a tomar esta decisión. Imitemos la acción de Ezequías en el sentido de caer de rodillas ante Dios, así el enemigo nos esté susurrando a la puerta, y busquemos a Dios en oración. Presentemos nuestro miedo, angustia ante el Dios que pelea nuestras batallas. Y también oremos para que en nuestro corazón se desarrolle la gratitud y la humildad, y no demos lugar al orgullo. Por supuesto, les animo a seguir estudiando la siguiente lección, que titula Consolaos, pueblo mío. De esta manera estamos finalizando este nuevo video. Muchas gracias por ver este bosquejo. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.